ñañita y machay kuyanila. Sisi machay kuni ñañita y machay kuyanila. Machay kuyanila ñañita y makayawan kita. Machay kuyanila ñañita y makayawan kita. Sisitu, ñañita y mato siquisitu. Sisitu, ñañita y mato siquisitu. Mato siquisitu, ñañita y eso sí axitu. Mato siquisitu, ñañita y eso sí axitu. Ñañita y tukuyukuy tuna. Ay tunita y tuna, ñañita y tukuyukuy tuna. Tukuyukuy tuna, ñañita y yoketuya y tuna. Tukuyukuy tuna, ñañita y yoketuya y tuna. Ñañita y tukuyukuy tuna. Ay tunita y tuna, ñañita y tukuyukuy tuna. Tukuyukuy tuna, ñañita y yoketuya y tuna. Tukuyukuy tuna, ñañita y yoketuya y tuna. Bienvenidos a Ciclos en el Sol. Toma uno. Acción. Hola, estamos ya en nuestro tercer capítulo de Ciclos en el Sol del año 2021 y hoy día tenemos, como hemos tenido la suerte en los dos anteriores también, un invitado excepcional y al cual le agradecemos enormemente su presencia acá. Se trata de nuestro Premio Nacional de Historia, Gabriel Salazar. Más allá de los premios, más allá de los títulos, él es un protagonista importante del debate también social contemporáneo en nuestro país, y desde su visión de historiador, y no solamente historiador sino también sociólogo, tengo entendido. Es curiosa e interesante esa combinación que hace a Gabriel Salazar un historiador especialmente importante en la historia social de nuestro país. Disfrutemos entonces de esta conversación. Yo me siento muy, muy halagado y muy también, de alguna manera, en italiano se dice intimidito,
que vendría a ser como se me infunde una especie de timidez frente a una actualidad en este sentido, además de ser yo un amante de la historia. Entonces, disfrutemos de la conversación, Gabriel. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por esta oportunidad de conversar con ustedes, con la audiencia que ustedes tienen, sobre todo con los niños de la Florida, de la escuela Sol del Illimani. Sol del Illimani, con la que ustedes están trabajando. En cierto modo tienen un patrocinio sobre el desarrollo pedagógico, cultural y comunitario de esos niños. Así que muchas gracias por esta oportunidad. Hablar de historia es todo un tema hoy día también porque la historia y la historiografía ha evolucionado enormemente. Yo creo que para nuestra audición, digamos, es importante saber, tuvimos discusiones hace un par de años atrás acerca de la disminución de las horas de historia en la escuela, en fin. Pero ¿por qué estudiar historia? ¿Qué motivó a Gabriel Salazar a entrar en este camino, en este mundo fascinante de la historia? Bueno, básicamente el interés que me surgió a mí por estudiar historia y dedicar mi vida prácticamente a investigarla, tiene que ver con el hecho de que la casa donde yo vivía, que había comprado mi padre, que era una casa sólida pero popular, ¿no? De barrio popular, que ahora es una zona histórica en este momento, quedó rodeada por todos sus contornos cuando se construyó esa población, Manuel Montt se llama, por poblaciones callampa, porque fue construida en el centro de un potrero, de una chacra, El Pino se llamaba. Y claro, se creó la población y quedó como una plaza, entonces todo alrededor, que era sitio eriazo, se llenó de poblaciones callampa en los años 40, 50. Entonces yo crecí allí de niño. Cuando iba a la escuela tenía que pasar por el cordón de callampa, ¿no? Ida y vuelta. Y como la población estaba en el centro de eso, la gente creía que era la plaza, ¿no? Y venía a la esquina de nuestra casa, y ahí se quedaban borrachines, mujeres u hombres, porque había un negocio de bebida alcohólica al frente, por ahí cerca, y dormidos en el suelo, en la noche, vomitando, qué sé yo qué. Entonces yo tuve años de niño, todos mis estudios, de primaria y secundaria, me encontré con esta gente, digamos, con este pueblo allí, donde había de todo, ¿no? Porque claro, eran marginales, eran pobres, eran alcohólicos muchos de ellos, otros eran ladrones, otros eran trabajadores, ¿te fijas? Había de todo. Y ese contacto me llenó los ojos, me llenó la vida, imagínate, ¿no? Y encontré que cuando fui al colegio, en el colegio, que era un buen colegio, nadie habló de esa gente. ¿En el Liceo de Aplicación? No, estudié primero en un colegio de los hermanos de la escuela cristiana, que no eran sacerdotes, pero eran religiosos dedicados a la educación. Era muy bueno. Pero no hablaron nada, ¿no? Después entré al Liceo de Aplicación, tampoco. Entré a estudiar historia en la Universidad de Chile, nadie habló nada de esta gente, de este pueblo, que era una cantidad enorme, ¿no? Yo lo vi todos los días porque nos ocurrió esa situación de que era una especie de plaza para una ciudadela de gente marginal, ¿no? Entonces ese contraste me llenó de curiosidad la cabeza, porque ni en el colegio, ni en el liceo, ni en la universidad, y todo lo que leí, los textos, no aparecía nada, ¿no? Y a mí se me entró muy adentro esa gente, esas personas, porque, claro, inevitablemente uno conversaba con ellos, ¿no? Y te contaban su vida. Muchos habían bajado así de clase alta, clase baja, otros no, qué sé yo. Entonces te entregaban un relato con una profundidad humana, una sensibilidad, y tú al verlos ahí destruidos delante tuyo, entonces inevitablemente para gente joven con mayor sensibilidad, me impactó muy fuerte. Entonces por eso ya en la universidad comencé a buscar dónde me entregaran conocimientos sobre esa realidad. Y nada, en historia, nada. Estudié filosofía después, nada. Estudié sociología al final, nada. Entonces, bueno, si no hay nada, yo voy a investigar eso, ¿no?
Ya. Y por eso me dediqué desde entonces a estudiar la historia de Chile, como yo digo, de abajo hacia arriba, desde el pueblo hacia el Estado, desde adentro hacia afuera, lo que me pasa a mí, y es lo que ocurre en el espacio público. Y eso es lo que he hecho todo el tiempo hasta el día de hoy. Ahora, yo fui vecino de don Hernán Ramírez Necochea. Ajá, ya. Éramos vecinos de cuadra. Y claro, pensando en lo que tú dices, lo que había sí era historia un poco más relacionada con los movimientos de trabajadores, con el movimiento obrero, digamos. Organizado. Organizado, claro. Tu posición estaba más desde la Exacto. de la marginalidad, que en Chile ha sido una historia permanente, además de la historia de Chile. Ahora, ¿cómo te relacionaste con la historia vista? No sé cómo definirla, pero la historia vista, por ejemplo, fuiste alumno de Herrera Cajas, Ajá. que era como un amante de la historia, casi como una aventura intelectual, digamos. Uh-huh. Exactamente. ¿Cómo se relaciona esos mundos de la historia? Porque también tienes un doctorado en la Universidad de Hull en Inglaterra. Así es. Uh-huh. Y desde Europa, claro, la historia se estudia muy de otra manera, en la historia de la dominación, digamos. Uh-huh. Casi nunca en la historia de los marginales. Tal vez los primeros que empezaron a hacer algo de eso fueron los franceses con los anales de historia local. Así es. ¿Cómo se relaciona este mundo? ¿Cómo lo vives tú personalmente, digamos? Porque la historia también es un gusto, un placer intelectual. No, sin duda. Bueno, fue como al principio un acercamiento tímido, porque yo venía de una familia de clase popular, muy unida, muy éticamente constituida también, muy valiosa en sí misma, muy respetada además, ¿no? Pero eran pobres. Entonces yo no quería ser más que profesor de liceo, o sea, profesor secundario. Nunca tuve pretensiones de ser historiador, ¿no? Entonces mi aproximación a la ciencia histórica, en sus distintas variantes y escuelas, claro, fue la de alguien que quería aprender, leer, estudiar, sacar notas, buenas notas, qué sé yo. Y me di cuenta que podía situarme ya como historiador, ¿no? Ya estaba terminando de estudiar historia cuando un gran profesor, Mario Góngora, que también premio nacional, También, sí. Un gran maestro, de lejos, sin duda. Un día cuando yo iba para mi casa se me acercó por detrás y me llamó y me dijo que quería que yo fuera su ayudante. Que fuera su ayudante. Imagínate, Mario Góngora nunca hablaba a nadie, entonces pues, se acercó a mí para que fuera su ayudante. Y fui ayudante de él, ¿no? Como 2 años, 1 año y medio, algo así. Y eso me situó en otra perspectiva, ya te fijas, o sea, porque Mario Góngora me contrató como ayudante de investigación, no de cátedra. Ajá. Entonces, trabajé con él en el Archivo Nacional y ahí, revisando documento, yo encontraba los materiales, tenía que pasárselo a él, pero yo los encontraba y lo iba pensando. Y lo iba asociando con lo que yo había vivido en mi población, ¿no? En mi niñez, en mi adolescencia. Entonces me di cuenta de que podía ir construyendo hipótesis, perspectivas, conceptos, qué sé yo, y fui elaborando todo un bagaje así de instrumental científico para trabajar la historia social de los pueblos, o del pueblo, ¿no? No organizado, el pueblo. Sí. El pueblo viviendo su propia realidad, ¿no? Hombres, mujeres, niños, etc. Y ahí me sentí ya que podía ser historiador. Que no es lo mismo porque hay una diferencia muy garrafal entre el profesor de universidad y el profesor de liceo. Los profesores licenciados saben que son profesores, no son historiadores. Cuestión que yo cada vez que hablo con ellos les digo, porque ustedes son muy inteligentes, por alumnos míos, sacaron buenas notas, tienen buena capacidad, pueden ser historiadores, pueden investigar, pueden publicar, pueden debatir, ¿no? Cuestiones teóricas o políticas en su comuna, que sé yo, donde sea. Pero hay una estratificación. El académico de universidad se siente muy por encima, entonces cree que tiene que digamos, trabajar y publicar urbi et orbi, o sea, para el mundo, un poco menos que mirar como Dios, así, ¿no? Les tiro mi conocimiento, vean ustedes qué hacen, ¿no? Una cosa así. Entonces, hay una divisoria ahí.
Y yo me sentí por encima de repente que podía hacer eso. Mario Góngora me abrió el camino. Pero yo pensé que no podía nunca renunciar al otro enfoque. Por lealtad, como quien dice, a mi propio pueblo, a mi propia raíz, digamos, ¿no? Entonces tuve que ir inventando poco a poco un tipo de historia que en Chile era nueva. Contar la historia del país, pero mirando desde abajo. La mirada desde los rotos, desde las mujeres, de los niños, de los jóvenes, ¿no? Y no solo mirando al Estado, sino que desde sí mismo mirando su propia vida, su memoria, sus problemas, su angustia, qué sé yo. Entonces, claro, eso en Chile no encontré nada igual. Claro. En Europa, lo que tú mencionabas, sí, porque allá surgió una historia social también, pero como un ejercicio académico en Francia y en Inglaterra. Muchos dependientes o bajando de alguna manera hipótesis desde las teorías de Marx. Pues si tú estudias a Marx bien a fondo, el hombre nace de una concepción social, filosófica. Ahí construye, a partir de eso construye. Todo el mundo lee El Capital, que es una cuestión netamente económica referida a Inglaterra cuando era el país más desarrollado del mundo. Claro. Y su manifiesto famoso que lo escribió cuando todos los comunistas o socialistas, qué sé yo, de gente de izquierda, están todos peleados entre sí, maestro, pero No me digas. era una bolsa de gatos y con insultos, garabato limpio entre ellos. Increíble, yo leí las peleas que tenía Marx y Marx mismo, ¿no? Insultando a medio mundo. Igual que aquí la izquierda, ahora, sobre todo la de ahora. Entonces, había una historia social en Europa, había herramientas, digamos, metodológicas para estudiar la historia social, pero no había identificación, porque no había masa marginal, Claro. como acá. Esa es la gran diferencia. Y por eso acá yo me pude amarrar mucho más al movimiento popular, social, marginal, que incluso me llevó a tener conflictos con el MIR donde yo entré, porque mi mirada, por supuesto, era construir poder desde abajo, ¿no? Y que el pueblo mande, y no me vengan aquí con caudillos, soles rojos, qué sé yo, que dictaminan, ¿no? Militarmente no. Pero esa es la gran diferencia. Entonces, acá uno puede identificar su vida, su vocación, su opción política, en función de que aquí hay una masa marginal enorme. En Europa no. Claro. En Europa no. De alguna manera se me ocurre un paralelo con una teoría que tenía un profesor en Perugia, que en Perugia en la universidad tienen la especialidad muy fuerte de la historia medieval, porque es una ciudad medieval y la Universidad de Perugia se ha distinguido por eso. Y era en el sentido de que las invasiones bárbaras, o sea, las conquistas de los bárbaros sobre los romanos fundamentalmente, no eran destructivas, sino que los bárbaros querían ser como los romanos. Entonces veían en conquistar Roma y en conquistar, de hecho después los imperios germánicos se llamaban el Sacro Imperio Romano, digamos. Querían ponerse la toga de los cultural y civilizadora de los romanos. Pasó algo parecido también con los mongoles en China. Claro. Entonces esta teoría me pareció súper interesante en el sentido de que los bárbaros no buscaban destruir el imperio dominante, sino que buscaban ocuparlo, digamos. Veían en eso un crecimiento de su condición. ¿Hay algún paralelo ahí con la marginalidad latinoamericana? ¿O africana? Exactamente, no sé. Con la marginalidad no. Sino porque las invasiones germanas tuvieron como dos planos, ¿no? El plano de los reyesuelos, de tribus en movimiento al principio. No tenían un lugar fijo donde residir, no tenían palacios, no tenían qué sé yo, ¿no? Claro. Entonces, por eso los reyesuelos, con nombres así derogativos, ¿no? En ese tiempo. Pero lo interesante, esa es la parte de los reyesuelos, que poco a poco van concibiendo su dominio territorial de expansión, ¿eh? Y ahí ocupar el Imperio Romano, y para justificar su dominio territorial expansivo,
Entonces, justificarlo teóricamente echa en mano del Dios cristiano, Claro, claro. que tenía la soberanía total. Entonces, se convierten al cristianismo, adoptan el concepto de la soberanía divina y a nombre de esa soberanía gobiernan absolutamente, Claro. ¿no? Autoritariamente. Pero el resto del pueblo germano invasor es bien interesante, conservó sus costumbres de pueblo que se organiza en base a asamblea, ¿verdad? Y que toma decisiones en asamblea, y que es la base de la soberanía popular. Entonces, mientras el fenómeno del absolutismo se desarrollaba por arriba, por abajo el pueblo germano se organizó en pueblos, en villas, en aldeas, que se autogobernaban a través de lo que se llamaba entonces el municipio, el concilio, el cabildo, el ayuntamiento. Comunes. Claro, entonces autogobierno. Entonces ahí surgió una concepción comunera de la política y del Estado, ¿no? Que al encontrarse con las poblaciones latinas, digámoslo así, ¿no? De la Europa más primitiva, que también quedaron sin Estado. Cuando cayó el Imperio Romano quedaron sin Estado. Pues se juntaron ellos en comunidades también autónomas, se autogobernaron cabildo, soberanía popular, y ahí se produce el choque con los reyes, ¿no? Estalló una guerra, de hecho, entre la soberanía de derecho divino de los reyes por arriba, que era absolutista, etc., y la soberanía popular de los pueblos autónomos. Independiente, claro. Claro, y eso generó una guerra que no era exactamente de clases, sino de soberanías, ¿no? Y esa guerra termina con la derrota militar de los comuneros ante Carlos V en 1521, una batalla fundamental que se dio ahí. Entonces, debido a la opresión que generó este absolutismo asociado con los grandes mercaderes, con la Iglesia, con la Inquisición, los comuneros se van y se descubre América y emigran en masa, tanto a Estados Unidos Qué bueno. como en Hispanoamérica. Entonces, esa tradición comunera con el concepto de soberanía popular y del cabildo rejuvenece en América, y por eso que se produce la independencia, ¿no? Porque son los comuneros, los cabildos, lo que genera la independencia. Y en el caso de Chile es interesante porque estos mismos comuneros, estos mismos cabildos derriban la dictadura de O'Higgins, que era enemigo, ¿no? Era bien antidemocrático nuestro héroe principal, ¿no? Lo derriban, convocan a una asamblea constituyente, que Santiago, donde había una élite aristocrática que quería reproducir la jerarquía del antiguo De la régimen. corona. Entonces el pueblo de Santiago, el populacho, como dice Barros Arana, un estallido social en las calles, disuelven la asamblea constituyente porque había producido una constitución aristocrática, realizan la abolición de esa constitución y designan como director supremo a Ramón Freire, que protege el proceso ciudadano de elaboración de una constitución. Entonces, te fijas toda esa conexión, que es muy larga, porque va del siglo XIV, XV hasta comienzo del XIX. Freire era de Concepción, ¿no? Era de Concepción. ¿Tiene que ver eso también? Tiene parte que ver, porque la reacción principal, la reacción comunera principal contra la dictadura de O'Higgins, y después para ejercer el poder constituyente, digamos, y redactar la primera Constitución Nacional, tuvo su polo central en Concepción. Yeah. Son los que se rebelaron contra O'Higgins, le mandaron la cartita famosa en que le dicen: desacatamos su autoridad, por tanto, haga el favor de irse. Y los pueblos de la provincia, habían 3 provincias nomás entonces. De Coquimbo, que le enviaron una carta, responde igual. Y otros pueblos de Santiago, menos la ciudad misma de Santiago, todos le envían cartas a O'Higgins, que no reconoció la soberanía popular de los pueblos, de los cabildos, y le piden, por eso es que lo echaron. ¿Qué parte de la historia cambia? Porque yo escucho mucho decir ahora estamos en el siglo XXI, hay una especie de modernismo ahí, o de contemporaneidismo, ¿cómo se llamaría? Un patriotismo contemporáneo, digamos, como que el pasado está superado, todo, pero cuando uno estudia historia se da cuenta que todo lo contrario, digamos, los nudos principales, los problemas principales de la sociedad, del ser humano, siguen siendo los mismos. Exacto. Sí, porque esta tendencia, fíjate, surgió en Europa
de estos comuneros, de estos pueblos independientes, contra el absolutismo de los reyes, allá por el siglo XII-XIII, ¿no? Y que al principio surgió como rebelión espontánea del campesinado, los artesanos, que se armaban de cualquier cosa, ¿no? de las herramientas que tenían, asaltaban los castillos feudales y los palacios de la corte y degollando gente. Fue una masacre, ¿no? La famosa Yaquerí, la rebelión espontánea. Después ya se organizan por ciudad y forman el ejército por infantería, ¿no? Porque no tenían caballería, por infantería en su mayoría, y pelean contra los emperadores, contra Carlos V. Perdieron. Claro. De ahí la opresión y de ahí la inmigración masiva a la ciudad. Entonces hay una tendencia muy antigua. La soberanía popular, ¿no? Con todo lo que eso significa, gobernar desde abajo, etcétera, etcétera, en la asamblea, podemos decir, surge como el siglo XIII, XIV, pelea en Europa, le va mal, emigra a América, reconstituye el movimiento comunero acá, genera la independencia y después se mete a construir el Estado. Y de hecho, dictaron la Constitución en Chile de 1828, que fue la única legítima que hemos tenido, porque ahí los comuneros lograron dictar la Constitución, que es bien interesante estudiarlo. No fue dictada por la élite. Claro. Y ahí viene el golpe de Estado organizado por Diego Portales y sus amigos, que financiaron un ejército mercenario, que derrotan al ejército patriota, que era partidario de los comuneros, derrotan a Ramón Freire, e instalan una tiranía, no una dictadura. Una tiranía que duró 30 años, porque primero estuvo Portales y después la repitió a su pinta Manuel Montt. Y fíjate, esa tendencia ciudadana a construir el Estado atraviesa todo el siglo XIX, porque la Revolución del 59 fue por lo mismo. Y en 1891, el presidente Balmaceda, que se había formado en esa tradición, convoca una asamblea constituyente para reponer los principios políticos de la Constitución de 1828. Entonces ahí los banqueros ahora, ya no los comerciantes, organizan otro ejército mercenario que derrota en Concón y Placilla al ejército constitucional, que era el mismo que había ganado la guerra del Pacífico, ¿no es cierto? Y terminan ahí con este proyecto. Entonces una tendencia larguísima que reaparece en Chile de nuevo en 1907, hasta los militares comienzan a deliberar hasta el 25, y vuelve a reaparecer ahora. Entonces, el pasado no es que desaparezca, ¿no? Y que estamos una porfía histórica. Nada, sigue el pasado gobernándonos desde dentro hacia afuera, ¿no? Sí, en eso es interesante, no sé si conoce a Luis Levert del Santiago del Nuevo Extremo. Ah, sí, claro. Que tiene un librito muy, muy entretenido en que él postula precisamente esto, que Chile no empieza con la República de Chile. No. Claro, porque viene aquí como mucho que, antes. Ni empieza con Portales, ni empieza con Pinochet, ni mucho claro, menos, ¿no? Claro. Viene de mucho antes y viene también además de una inmigración española que debe haber sido sobre todo árabe. Ajá. Porque venían seguramente todos los primeros soldados venían del sur de España, que había sido durante 8 siglos andaluces. Andalucía. Entonces seguramente el origen también, nosotros en la música lo sentimos, ¿eh? Por ejemplo, todos los giros melódicos y de la música centroamericana, de la música campesina de Puerto Rico, de Cuba, está muy emparentado con el flamenco. Uh-huh. Incluso hay muchos ritmos del flamenco que tienen nombres también que coinciden con los ritmos de ahí. Pero la manera de cantar es muy mozárabe. Uh-huh. Sin duda. Y entonces esa influencia, así como fue callada en España durante mucho tiempo, se trató de sumergir esa tremenda influencia. Exacto. Y maravillosa influencia además, también la tenemos en Sudamérica bien fuerte. Sin duda, porque digamos la identidad del pueblo chileno, entre comillas, ¿no? Es muy heterogénea. Es una mentira decir que, como dicen las 3 constituciones, que la sociedad chilena o la nación chilena es única e indivisa.
como si fuera totalmente homogénea. Y eso es una falsedad gigantesca, ¿no? Porque somos hijos de inmigrantes. Y toda la inmigración que vino del norte, digamos, hacia América del norte y del sur, ¿no? Es que era gente pobre, que eran marginales. Claro. Cuando, Claro. se desarrollaba el absolutismo. Son estos los que emigran. El 95% de los que llegaron a Chile provenían de la masa marginal española. 95%. ¿no? Claro. Entonces, a eso se agrega, siguieron llegando marginales, no solo de España, no solo andaluces, llegaron gitanos, llegaron africanos, posteriormente con la compra de esclavos, van a llegar de otros pobres de toda Europa. Campesinos pobres, claro, Y todos se van toda Europa. integrando a este bajo pueblo, como le llamaban antes, esta masa marginal de bajo pueblo, que está compuesta, según yo, fundamentalmente de un pueblo mestizo, del cual nadie habla, ¿no? El pueblo mestizo. Somos mestizos en un porcentaje. La última investigación que hizo la Chile el año 2017, si mal no recuerdo, comprueba que el 52% de los chilenos que ellos investigaron, químicamente poco menos, son de origen mapuche. Somos de origen mapuche. Felizmente. Claro. Y ahí mezclado la cantidad de otros pobres que llegaron, ¿no? La inmigración alemana, la inmigración yugoslava, la inmigración italiana, qué sé yo. Siguieron llegando pobres. Llegaron suizos pobres. También. Hay un escritor suizo que es súper interesante, se llama Plinio Martini, de la Suiza italiana, ¿Ya? que escribe de cuando los suizos eran pobres. ¿Ya? Y es muy, muy interesante. Sí. Eso no lo conozco. Sí. Pero es muy probable. Pues. Plinio Martini es Que los pobres emigran, un lo escritor, estamos viendo ahora. un escritor que es muy querido en la zona italiana. Y tenía algo, él viene de un pequeño pueblo que se llama Cavernio, que curiosamente le escribió en los años 40, 50. Cavernio, sí, cerca de Lugano. No serán los cavernarios. Bueno, pero leyéndolo es interesante porque era bien macondo su pueblo, digamos. Todas las historias que cuenta tienen harto de realismo mágico. Ya. ¿Por qué sería interesante recomendarle a alguien que estudie historia? O sea, como que lo elija como vocación, como camino. Porque yo creo que la historia es la que está más cerca de cómo en la intimidad de la gente, de los ciudadanos, como queramos llamarlo, se va gestando la conducta que justamente hace historia, ¿verdad? Porque los políticos creen que ellos hacen historia dictando leyes, pero todos nosotros sabemos que aquí llegan las leyes con un mandato, pero yo decido obedecerla o no obedecerla porque yo siento que, digamos, opino, pienso, ¿verdad? La cosa debería ir por otro lado. Entonces, todo se fragua finalmente en la conciencia histórica de la gente viva, común y corriente, ¿no? Porque ahí es donde se sienten los efectos del sistema dominante o de las leyes, y de ahí la importancia de la memoria social. Porque en la memoria social tú vas acumulando tus experiencias reales, ¿no? Y esas experiencias no te mienten, ¿no? No te mienten. Podrás tú acomodarla en el sentido de yo me ubico con respecto a esa experiencia, ¿te fijas? Yo no fui responsable, en fin, en ese sentido. Pero la experiencia está ahí, ¿no es cierto? La experiencia que tuvimos con Pinochet, ¿no es cierto?, de caer preso, ser torturado, ser exiliado, que eso no me la cambian, ¿no? Está allí. Pero a partir de eso yo pienso mi vida hoy, mi relación con la sociedad hoy, con el gobierno, con los políticos, y uno toma decisiones. Si el proceso histórico no se rige necesariamente por la ley. Ahí están equivocados los políticos, se cree que ellos, claro, dictando leyes, van a manejar todo, ¿no? No, hoy día mismo ellos dictaron las normas que rigen la Convención Constitucional, ¿no es cierto? Y se produjo ahí lo que yo llamo, en mi opinión personal, ¿no? Se provocó allí un maridaje, una relación incestuosa entre la soberanía popular que va por la calle principalmente, ¿no es cierto?, y la clase política, a quien la ciudadanía rechaza hoy en un 98%. Claro. Fruto de esa conexión incestuosa, pienso yo, surge esta Convención Constitucional, que
tiene la característica que el pueblo ahí no está autorrepresentado directamente porque hay un porcentaje importante, que va a ser variable seguro, de la clase política que quiere ella manejar este proceso en función de intereses de todo tipo, inconfesables. Bueno, esa también es una constante de la historia de la humanidad, digamos. Entonces, la historia es más importante que el derecho, porque por la historia va la soberanía. El derecho simplemente resume y articula las normas que la clase dominante y sus acólitos, los políticos, dictan. Entonces, hoy día el conflicto es clarísimo: soberanía por un lado, derecho por otro. Y la historia va por donde va la soberanía. La otra es una historia, digamos, externa, es una historia, digamos, de superestructura, como diría el viejo Marx, ¿no? Es una historia además como de contabilidad, de entrada y salida, digamos. Claro. Pero tú vas sumando cortos plazos, porque Claro. la clase política actúa en base a cortos plazos. Exactamente. Nos pusieron plazo al proceso de constituyente popular, Claro. le metieron elección, lo cuantificaron, le pusieron plazo, lo aceleraron, le metieron su tiempo encima, y eso es crear simplemente polvorines. Claro. O sea, la historia tiene la visión de la... Tiene su propia dinámica, La su propia visión fuerza. del conjunto, digamos, tiene la visión del paisaje. Claro. Solamente... No, por eso yo creo que la historia interpreta mucho mejor cuando está, digamos, como ciencia volcada a la realidad de uno, no a la realidad del Estado o de la ley, ¿no? De la gente viva, común y corriente. Y por eso que hubo un gran boom en la historia, más o menos desde, diría yo, el 2000 en adelante, hasta como el 2012 o 13, que teníamos cualquier cantidad de alumnos en departamentos de historia, ¿no? Y la historia social ahí se generalizó también, ¿no? Y realizó enormes avances porque los chiquillos hacían investigaciones de cátedra, investigaciones para tesis de magíster, de doctorado, qué sé yo, etcétera, etcétera. Entonces no solo el trabajo de unos pocos, 4 o 5 que estamos trabajando en esto, sino que toda una generación. De ahí entonces que la historia se convirtió en un potencial para la memoria social y la acción política peligrosa para el sistema. Y desde que esto ocurre, comienzo del siglo XXI, viene entonces esta política para dejar la historia de lado. Y no nos extrañemos que ahora le sacaron la historia a tercero y cuarto medio, que justo cuando los chiquillos están más atentos, digamos, y más sensibles a la historia viva. ¿No? Y el error profundo que eso significa, porque no se suprime la historia suprimiendo el ramo de historia. No se suprime la historia aquí dentro, ¿no? De ninguna manera. Pero de alguna manera sucedió, ¿eh? Yo creo que sucedió, por ejemplo, en Turquía, con el fin de la Primera Guerra Mundial, cuando Atatürk funda el Estado turco, digamos, trata como de olvidar por decreto la historia de Turquía, porque es una tremenda historia, y además una historia de alguna manera de esplendor como imperio, digamos. Y resulta que ahora, en siglo XXI, de alguna manera Turquía paga también ese olvido o esa pretensión de partir de cero, esa pretensión de fundar las cosas como si la historia no existiera. Claro que sea un poco las pretensiones de las élites llamadas modernistas, ¿no? Que son copiadoras de la cultura occidental europea o norteamericana, ¿no? Uh-huh. Es el modelo capitalista liberal, ¿no? Y todo lo que significó eso en términos de desarrollo tecnológico, de las ideas del individualismo, qué sé yo, etcétera, etcétera. Que es la enfermedad de nuestra élite. Nuestra oligarquía dominante, que ha dominado 2 siglos hasta el día de hoy, no ha hecho otra cosa que sentirse ella parte de la cultura europea occidental, cristiano occidental. Sobre todo en el siglo XIX, cuando comenzaron a comprar, tú sabes eso, ¿no? Títulos de nobleza, ¿eh? y cargos públicos. Entonces se sintieron que su propia identidad era más europea que chilena. Por eso hacían viajes larguísimos a Europa y se quedaban allá 1 año, hasta 2 años, otros para siempre, ¿no? Claro. Se compraban palacetas, arrendaban hoteles enteros y se quedaban con la familia, hasta la nana, hasta se llevaban las vacas, los cabos, qué sé yo, todo. El fenómeno latinoamericano. Entonces, por eso es que afrancesaron Santiago. La arquitectura santiaguina del centro es francesa, ¿no? Absolutamente. Hasta las casas de prostitución, imitación del modelo parisino. Y trajeron ellos, los jóvenes que viajaron a Europa en viajes de estudio, decían ellos,
trajeron prostitutas y organizaron acá el sistema, la primera red de casas de prostitución, toda en imitación de París. Y aparece en el barrio central, no en la periferia, ¿no? Posteriormente se extiende a la periferia. Pero en el siglo XIX, fin y comienzo del XX, el barrio rojo era central. Claro. Dentro de la ciudad culta, como decía Vicuña Maquena. Porque fue creación de la juventud oligarquía que fue y vino, ¿no? Y se trajo como mercadería importada, la prostitución, etc. Entonces hay una modernización, se llamó modernización, a imitación de los europeos. Entonces imitaron todos, menos la producción industrial. Claro. Por eso el mismo Francisco Antonio Encina, que era de clase alta, ya en 1911, cuando escribió un libro crítico, dijo que, su frase maestra para mi gusto, ¿no? Él dijo que somos civilizados en consumir, pero bárbaros en producir, ¿no? Qué bueno. Copiamos todo, ¿no? Pero por la vía del consumo, hasta el día de hoy. Pues. Esa frase le gustaría a Roberto Fantuzzi. Sí, claro. Nosotros una vez lo entrevistamos a Fantuzzi, sí. Me pidieron de la CEPAL hacer un trabajo, qué sé yo, y lo entrevistamos y la pregunta central nuestra es ¿por qué ustedes, los empresarios, ¿no? Además vinculados a la industria, ¿por qué ustedes no trabajan en producir tecnología? ¿Por qué no invierten en, como diría Marx, el desarrollo de las fuerzas productivas? La fuerza productiva. Y él me respondió, ¿para qué? La tecnología se importa, me dijo, ¿no? Claro. Con una convicción, ¿no? Bueno, y eso significaba que en Chile, claro, no ha habido nunca desarrollo, no hemos tenido revolución industrial. Exactamente. Claro. Pero la revolución industrial yo creo que la echan de menos mucho, no solamente las clases dominantes. Todos quisieran haber tenido una revolución. No, pero al revés, pero la clase dominante no la es, porque ella destruyó 3 movimientos de industrialización en Chile, claro. Movimientos industriales, ¿no? 3. Uno de los artesanos, que lo anuló completamente, otro de ingenieros y técnicos extranjeros que se avecindaron en Chile y fundaron fábricas modernas, en 1908, 1910, y lo destruyeron, pues lo dejaron sin apoyo político, ¿no? Y luego la industrialización vía Corfo, o sea, el Estado empresario, que Pinochet lo volatilizó. Entonces hoy día no hay industria en este país, no hay clase obrera tampoco. O sea, clase obrera en el sentido estricto. En el sentido estricto, claro. Bueno, está bien en crisis en el mundo el sentido estricto de la clase obrera. Sobre todo por el desarrollo tecnológico, que es el desarrollo de la fuerza de producción. Exactamente. La gente, no solo en la marginalidad, sino yo de repente es difícil clasificarlo, pero yo me gusta el término de la gente humilde, digamos. Cree que no tiene historia. Exacto. Y cree que la historia es una cosa lejana y que la hacen. Sin embargo, por ejemplo, la misma historia que tú mencionabas de las poblaciones callampas, la historia de los barrios marginales en Santiago y en muchas ciudades de Chile, es la historia cuando menos de la vivienda social, por ejemplo. Uh-huh. O sea, tienen una historia riquísima que se podría reconstruir la historia de Chile a partir de esa historia. Exacto. No tenemos nada parecido nosotros a los anales de Francia. Sí. Muchos autores, bueno, sí, bastante, en historia sobre todo, trataron de ser historiadores imitando a la escuela de los anales. Yeah. En su metodología, en sus temáticas, su objetivo. Historia de la vida diaria. Claro, pero por imitación, maestro, por imitación. Entonces buscaban con eso establecer contacto con Francia y en lo posible pegarse un viajecito para allá, ¿no es cierto? No tanto para hacer doctorado como para tener intercambio y de llegar de vuelta, ¿verdad? Con las medallas. Hablé en la Sorbonne, que sería una cosa así, ¿no? Claro, pero lo interesante acá es que la historia social que nosotros practicamos a partir de Pinochet más o menos en adelante, porque la historia social se desarrolló con un boom, ahora ya no es tan boom, pero partió como un boom, por ahí por el 83, 84, 85, plena dictadura, porque ¿qué ocurrió? Que la gente ahí en ese periodo, los pobladores particularmente, los jóvenes, se encontraron por primera vez que el Estado, que siempre había sido antipopulista, ¿no es cierto?, que quería desarrollar
las condiciones, digamos, materiales de los trabajadores, proteger a la mujer, proteger a los niños, que eso toda la política de Allende en cuanto a la salud pública. Con Pinochet se transformó en un Estado amigo, paternalista, sino enemigo. Entonces ahí el grueso de la gente, digamos, común y corriente, del sector popular, dejó de mirar hacia arriba para pedirle al papá que me resuelva los problemas. Se acabó el patriarcado estatal. El patriarcado se convirtió en enemigo. Entonces, por eso en los años 80 fue muy importante, porque la gente ya no miró para arriba para resolver los problemas. Se miraron entre sí. Se miraron entre sí. Y comenzaron a organizarse a través de asambleas chicas locales para resolver sus problemas, ¿no? En salud, crearon un comité de salud. En educación, van creando distintas formas, talleres educativos, como lo que ustedes están impulsando ahí en la Florida. En defensa propia, comités de derechos humanos, incluso aparecen nuevos grupos guerrilleros, ¿no es cierto? Por esa época, 3 grupos a falta de uno. Y así, centros culturales, centros productivos, qué sé yo. Entonces, la gente comenzó a mirarse así, de ojo a ojo, y ahí los historiadores que nos habían echado de la universidad, que salimos un montón. Yo al volver de Inglaterra me inserté en los talleres culturales de educación popular que se hacían en terreno con los pobladores, con los cabros jóvenes, con las mujeres, particularmente en varias ONGs que aparecieron en ese periodo, ¿no? Entonces, ahí, en lugar de trabajar la historia a partir de los documentos del Estado en el Archivo Nacional, que es lo que uno le enseñaba en el colegio, o a imitar la escuela de los anales o la escuela del History Workshop de los ingleses, ¿no? Que es lo que hicimos. Trabajamos en base a la memoria viva de la gente. Y ahí se produjo un fenómeno bien interesante que me recuerda la primera frase que tú empleaste en la última intervención, y que tú decías que la gente no se reconoce en la historia, cree que no es parte de la historia. Yo me acuerdo clarísimo que cuando volví de Inglaterra, de mi exilio, en grupo los compañeros que hacían educación popular en el CIDE, que era un organismo educativo de los jesuitas, que trabajaban en terreno, en Punta Echal, que se llevaba toda la gente para allá, 300, 400 personas, 3, 4 días, hacían educación popular, me invitan, ¿no?, a un evento que era de mujeres, o con mujeres, 400, una cosa así, de mujeres ahí, en un salón grande que está en Punta Echalca, y me pidieron que hablara de la historia de la mujer popular. No se me había escrito absolutamente nada al respecto. Como ya había estudiado ya un montón de cosas, me atreví, pues entonces comencé a hablar de la mujer de pueblo, de su historia, del siglo XIX hasta ese momento. Estaría como 1 hora y tanto, 1 hora y media, no sé cuánto hablando. Terminé y se produjo un silencio sepulcral, maestro, que yo dije, metí la pata, ¿no? Metí la pata. Pero luego de 2 o 3 minutos, viendo un estallido, pero tremendo, de griterío, de gente que hablaba, se paraba, unos me fueron a abrazar, otros se abrazaban entre ellos. Y al rato después me explicaron, varias de ellas me dijeron, oiga, profe, mi madre vivía en Conventillo. O qué sé yo, mis padres, yo nací en una población callampa, ¿no?, en un campamento, etc. Y nunca pensé que mi vida de conventillera o de otras actividades propias de las mujeres que no tienen pega era parte de la historia de Chile. Hoy día me di cuenta de que somos parte de la historia de Chile. Por tanto, estamos en un nivel tal que podemos, ¿no es cierto?, actuar como ciudadanos con voz alta para cambiar lo que pasa en este país, ¿no? Al sentirse como parte de la historia, fue una catarsis que se provocó allí, enorme. Entonces después, la etapa siguiente en el taller que teníamos ahí, era, claro, que ellas se dieron en subgrupo, hicieron un balance de lo que había significado para ellas ese taller, ¿no? El balance fue muy positivo, más que nada porque se descubrieron que ellas no eran individuos, sino que formaban parte de un nosotros, que tenían la misma historia, la misma experiencia, las mismas rabias, las mismas ganas. Entonces, al descubrir que eran un nosotros, con una identidad y un proyecto, entonces la pregunta siguiente del taller fue, ¿y ahora qué hacemos? Claro. Pasamos del momento pentecostal de la identidad al momento de la acción. Y ahí justamente se inició todo un proceso muy interesante, vinculado a la educación popular, no solo de parte nuestra,
de que la gente comience a sentirse soberana, maestro. Dueñas de su historia, de su destino, de su futuro y dueñas del país. Fueren quien fuere su origen social. Y eso es lo que poco a poco comenzó a desarrollar lo que partió con Allende, con el poder popular, pero que quedó trunco. Aquí se retoma eso desde otra perspectiva, ya sin Estado, sin el compañero presidente, sino ahora por nosotros mismos. Por eso es un periodo muy interesante, porque es un periodo de muchísima reflexión en la base, de pequeños cabildos que se hacían para hacer cualquier cosa, un comité de salud, qué sé yo, cualquier cosa así. Y lo interesante de eso, que quienes vivieron todo ese proceso en su propia casa, mirándolo en su círculo, sintiéndolo en su círculo familiar, fueron los niños. Y esos niños, ¿no?, fueron reciclando dentro de sí la experiencia que vivían en sus viejos durante la dictadura, o la tiranía, digo yo. Y el 2001 son los que provocaron la gran movilización estudiantil secundaria, que llamaron el mochilazo, y después el 2006, que fue más grande aún, y después cuando estaban en la universidad el 2011, ¿verdad? Y en los tres casos ellos gritaron una consigna que nadie le dio boleto en ese tiempo, ¿no? Pero lo que nosotros veníamos mirando esta cosa desde abajo, sí. Porque ellos, claro, se movilizaron contra el modelo, pero la consigna era: la asamblea manda. La asamblea manda. Y lo decían, no queremos directivos, queremos voceros. Porque el vocero dice lo que nosotros decidimos que se dijera. Y el vocero no puede decir nada más por su cuenta. Entonces, del momento en que, no creo que sea solo por las clases de historia, ¿no?, que la gente inevitablemente se sintió que era el protagonista de su historia y de la historia de Chile. Y eso es el inicio de una conciencia soberana en la acción política, que es lo que hoy día estamos, creo yo, viviendo. Existe, no en la estructura actual, pero existe la posibilidad de que podamos hablar de la historia de Chile y no de las historias de Chile. Bueno, yo creo que Chile es un invento de Santiago. El concepto de nación chilena es un concepto de Santiago. Porque en Santiago dominó siempre una élite mercantil, no industrial, mercantil. Y una élite que es mercantil tiene que controlar el movimiento de circulación de sus mercancías y de su dinero, que abarca un espacio grande. Al revés del productor, que está enterrado en un punto de la tierra y de ahí produce. Entonces le interesa controlar las fuerzas productivas en ese punto. Entonces es más patriota el productor que el mercader internacionalista. Claro. No tiene una identidad clara en términos nacionales o no. Por eso la oligarquía chilena, que era mercantil, siempre hasta el día de hoy es mercantil, se identifica más con los centros del poder comercial y financiero con quien comercia, digo, que con Chile. Entonces, yo creo que cuando la élite mercantil domina un país, no genera integración, porque la burguesía industrial genera aumento de las fuerzas productivas, que va en expansión, ¿no es cierto?, la acumulación secundaria, no primitiva del capital, y al hacer eso va integrando la población en un mismo sistema económico, aunque sea explotado lo que quiera, pero la integra. En cambio, el capital mercantil no, porque la burguesía mercantil, su sistema de acumulación no es desarrollar las fuerzas productivas como la industrial, sino comprar aquí barato para vender acá caro. Y él no produce. Entonces acumula dinero sobre dinero sobre dinero, mientras empobrece al productor, cuyo precio de sus productos lo rebaja, lo castiga, y va subdesarrollando las fuerzas productivas. Y eso va acumulando una masa marginal que no está integrada al modelo. Por eso hemos tenido siempre como una población marginal, que del siglo XVII le llamaban vandalaje. El presidente Piñera lo volvió a llamar vandalaje en octubre del 2019, que más o menos abarca casi los 2/3 de la población. Y esa clase dominante mercantil no le está dando paso a una clase dominante financiera. Bueno, que de ya hecho, no es ni siquiera se dan la molestia de
comerciar, digamos. Comercian exportando materias primas, por eso que el extractivismo, ¿no es cierto?, está agotando los recursos materiales, está ahí destruyéndolos para poder pagar la enorme masa de importaciones que tiene este país, ¿no? Porque el desarrollo que ellos dicen que es desarrollo y que eliminaron la pobreza es puro consumismo. El consumismo no es desarrollo. No, claro. Ahí está lo que decía Encina, ¿no? Somos bárbaros en producir y civilizados en consumir, ¿no? Y nos creemos, ¿verdad?, civilizados, modernos, incluso postmodernos, pero por consumo, no por producción. Entonces, la producción es básicamente materia prima y productos primarios. Y estamos peor desarrollados en ese plano que en el siglo XIX. De alguna manera hay un paralelo ahí paralelo en espiral seguramente, entre este comienzo del siglo y el comienzo del siglo pasado. Bueno, sí. La crisis de comienzo del siglo XX, entre 1907 y 1925 sobre todo, tuvo que ver con el periodo en que el sector industrial emergente que estaba desarrollándose lo aplastó la clase política con sus conceptos neoliberales puros. Liberales puros. No era tan extremo como ahora, pero entonces no pudieron desarrollarse porque el Estado no protegió esa industria y quebró. Y eso generó una crisis tremenda, una pobreza que indescriptible, parecía tal vez a lo que está pasando en los sectores populares en el periodo inicial de la pandemia, ¿no? Y justamente por eso se inició en Chile una deliberación ciudadana a partir de la propia memoria, la propia experiencia. Partió por los militares, aunque parezca raro. Son los militares que desde 1907 comienzan a deliberar lo que les está prohibido por la Constitución, por los problemas de Chile, y ellos querían entonces eliminar los gobiernos oligárquicos y comenzaron a fraguar golpes de Estado y a conspirar contra eso, hasta que lo lograron. Partieron en 1907, lo logran en 1924, 25. Pero no solo los militares comienzan a deliberar por su cuenta, porque ese fue el problema, cada uno deliberaba por su cuenta, ¿no? Los industriales por otro lado, los conventilleros por otro lado, los obreros por otro lado, los profesores por otro lado, los estudiantes por otro lado. Entonces todos comienzan a deliberar para eliminar esta oligarquía que estaba corrupta y que había generado una crisis gigantesca y se había vendido claramente al imperialismo inglés en la época, y comienzan a pensar entonces que hay que cambiar la Constitución. Entonces, ahí tenemos, es muy parecido lo que pasa hoy con lo que pasó en esa oportunidad. Sí. De ahí se planteó también, y lo plantearon los militares, ¿no? Hay que convocar una asamblea constituyente libremente electa para que el pueblo exprese su voluntad soberana en la construcción del Estado. Ahora los milicos no dijeron nada, pero por lo menos no han hecho nada, que es otra cosa. Sí. Bueno, estamos como el tango, digamos. Sí. La historia vuelve a repetirse. Y la princesita dulce y rubia. Ah, sí. ¿Por qué podríamos decirle a nuestros, no solo a los estudiantes, ¿no? Es interesante cómo un colegio puede cambiar también la vida cultural de su entorno, digamos, que implica no solo la comunidad escolar como profesores, estudiantes, sino también los pobladores, los apoderados, digamos. Es siempre saber o aprender es una aventura siempre fascinante. Entonces, más allá de la utilidad que pueda tener o que se le pueda ver, digamos, es siempre útil. Pero muchos no ven la utilidad o lo entretenido, prefieren ver teleseries turcas, que también enseñan harto acerca de Turquía, interesante. Sí. ¿Por qué interesarse en la historia? Incluso más allá de la utilidad que tenga. Tal vez habría que ponerle una especie de apellido a esa frase tuya. Interesarse en la historia, pero ahí está la alternativa. O me interesa en la historia nacional, o sea, en la lógica de la Santiago, que habla de la nación, ¿no? Claro. O nos interesamos en la historia local, donde nosotros somos seres vivientes y que vivimos en comunidad. Esa es la gran opción que tenemos hoy día. Por eso yo sé que los profesores están poco a poco fraguando un proyecto educativo para el periodo postconstitucional,
que justamente centraliza todo el eje de la educación en la comunidad local. ¿Por qué razón ahí? Bueno, ahí la agregamos de parte de los estudios nuestros, ¿no? Porque hay que revisar también el concepto de ciudadano. Porque el ciudadano fue construido, el concepto actual, sobre todo por las constituciones del 33 y el 25 y refrendada por el 80. Y los tres dicen lo mismo. Las tres constituciones dicen lo mismo en el primer capítulo, de los primeros artículos. Dicen ellos, la soberanía radica en la nación. No en el pueblo. Claro, la nación, que es un concepto abstracto. ¿Dónde está la nación? Es Claro. un concepto abstracto. Y dicen luego, muy astutamente, y es un sofisma filosófico, es decir, un error garrafal desde el punto de vista del análisis. Dice, y la nación delega la soberanía en la autoridad constituida. En la autoridad constituida. La autoridad que construye esa misma constitución, ¿no? Entonces es un círculo vicioso. Porque ahí está el problema filosófico, teórico, lógico, de que una abstracción no es una persona, no actúa. Claro. No actúa. Una abstracción es una abstracción, no es una persona, no actúa. Pero las constituciones dicen, y la nación delega, o sea, usa un verbo, delega la soberanía en la autoridad constituida. Entonces uno puede preguntar, ¿y cuándo fue eso? No hay. Es como el huevo y la gallina. Es un juego puramente retórico y falso más encima. Entonces, esas tres definiciones, te fijas, dejan la soberanía metida en la nación, dentro del Estado, ¿no?, articulado por la Constitución respectiva, y no deja posibilidad alguna que la soberanía radique en el pueblo. Entonces, por eso explica por qué cuando ellos definen ciudadano, el ciudadano no es un pueblo, una comunidad, es un individuo. Y este individuo viene a ser el que moviliza de alguna forma la soberanía, pero como una voluntad individual, no colectiva, haciendo una rayita en una cámara oscura, secreta, que nadie vea, que al día siguiente se convierte en un número. Entonces, si tú te fijas, este ciudadano, que solamente tiene derecho a voto individual, que se convierte en rayita, en número, cuando tiene más de 18 años. Claro. Eso es lo que concede la Constitución para ser ciudadano. Entonces, si uno quiere definir ciudadano, claro, es el que tiene derecho a voto después de los 18 años. Ya. Entonces, si uno, por el contrario, pone el foco en la vida de la comunidad local, supongamos de Temuco, donde eres tú, ¿no?, o qué sé yo, cualquier otro pueblo, ¿no?, resulta que ahí todos son ciudadanos en la práctica, porque los viejos, los profesores, ¿no es cierto?, los jóvenes, los adolescentes, ¿qué más vida, qué más actividad que los adolescentes en una población, ¿no? Ellos realizan las tocatas musicales, las que ya conocen muy bien, los campeonatos de fútbol, practican de alguna manera el consumo de droga, antes consumían trago, trafican, venden, juegan, ¿no es cierto?, hacen delitos, es decir, son actores, son ciudadanos. Y si examinamos un poquito más de cerca la cosa, en Chile los grandes movimientos sociales, de ciudadanos me refiero, no de partido, no de un sindicato, siempre lo han iniciado los adolescentes. Sí, claro. Incluso ahora mismo, ¿no es cierto? Los estudiantes del Instituto Nacional, ¿verdad? Evade, etcétera, etcétera, son los que percutaron. El 2001 también fueron estudiantes secundarios. En el siglo XIX, muchas de las reacciones contra el régimen oligárquico partió de la juventud o adolescente o juvenil, ¿no? Entonces uno puede preguntarse, ¿nos vamos a quedar con esta definición de ciudadanía, que es un juego mecánico, que te dan solo derecho a voto para hacer una rayita en una cámara secreta que nadie te vea y que se convierte en un número cuantificado, ¿no?, o este ciudadano real en una comunidad donde desde los niños son ciudadanos hasta el viejo, porque ellos perciben cómo está la vida allí, qué es lo que les duele, qué es lo que les molesta, qué es lo que los explota, qué es el olor que los digamos, asfixia. Entonces, y toman decisiones al respecto. Entonces hay que tener un concepto de ciudadanía comunal. Y ahí, desde los niños hacia arriba, son ciudadanos. Sí, yo creo que es uno de los
males de Chile desde el comienzo, digamos. O sea, que reconocemos los derechos del individuo, pero desconocemos los derechos de las comunidades. Exactamente. Es nuestro gran problema. Y eso lleva necesariamente a acumulación de como las capas tectónicas, Claro. acumulación de insatisfacción, de rabia, de rebelión, que explota periódicamente también de manera... No, y genera grandes problemas psicológicos, porque la soberanía, si la definimos bien rigurosamente, es una voluntad colectiva. No es una voluntad individual. Claro. Y el sistema que nos impusieron más que nada Estados Unidos en la segunda mitad del siglo XIX es una democracia individual, electoral, ¿verdad? Con votos estrictamente individualistas, sin voluntad colectiva. En cambio, la soberanía en sí misma, desde tiempos inmemoriales, es una voluntad colectiva que emana de una comunidad que se autogobierna, ¿no? Donde Claro. todos conviven como vecinos, como amigos, como decía Aristóteles. Es fundamental la amistad, el conocimiento recíproco. Exacto. Para generar democracia. Ahora también hay una defensa también del individuo dentro de la comunidad, Por cierto, de la originalidad o la individualidad de cada uno dentro Claro. de ese sistema comunitario. que te respetan en función de que tú respetes. Claro, También. exactamente. Buen tema. ¿eh? Expresiones. Muy buen tema. Claro. Bueno, vamos a despedirnos agradeciendo nuevamente a Gabriel Salazar, desde luego que sería, y esperamos que esto sea una conversación a fondo, porque de repente la misma superficialidad con que se discuten estos temas le resta profundidad al debate necesario, digamos. La historia tiene también esa cualidad de que mira los largos periodos, y en Chile, debido también a una lucha de poder, que carece de esa profundidad y de esa mirada en el largo periodo, impide de alguna manera que esta discusión necesaria se lleve adelante sin los apasionamientos, los apasionamientos también, la pasión es una gran cualidad de los seres humanos, pero sin precisamente la superficialidad o la aproximación grosera a los problemas reales, profundos y de largo plazo. Gracias, Gabriel. Gracias a usted, repito, por la invitación de compartir con ustedes nuestros sentimientos y nuestras ideas.